Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a configurar nuestro archivo de JPA con Hibernate y nuestro archivo de persistencia configurando estas clases que habíamos creado en la clase anterior. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un paquete que se llame Hibernate, fíjense en minúscula, config. Sí, en este paquete va a ir la configuración de Hibernate. O sea, esa clase que nos va a permitir hacer las transacciones con la base de datos. Dentro van a crear una clase, class, y aquí le vamos a dar el siguiente nombre, base Hibernate JPA. No seleccionamos nada, estamos creando una simple clase. Nada más, aquí tenemos nuestra clase. Dentro de esto van a crear dos atributos. ¿Sí? El primero va a ser un atributo private, que va a ser un tipo de tipo entity manager. Control espacio, fíjense, entity manager. Factory, elegimos este. ¿Sí? Este va a ser factory y acá lo vamos a llamar factory. Bien, son para hacer las transacciones con la base de datos. ¿Sí? Private, y al otro le vamos a poner entity manager nada más. Y este se va a llamar entity manager, le pongamos, ahí está. Hemos creado estos dos atributos, el factory y el entity manager. Lo que vamos a hacer ahora es un constructor usando los campos, en este caso un constructor sin ningún campo, ¿sí? Lo vamos a generar. Ya esta clase tiene un constructor. Y también vamos a hacer los setter y getter de cada uno de estos dos atributos, factory y entity manager. Ya lo saben generar, ¿que no? Clic derecho, source, generar setter y getter, seleccionamos los dos y ya tenemos los setter y getter para estos atributos. Ahora lo importante, vamos a ver el factory y entity manager. Bien, aquí el factory, ¿para qué se usa el factory? Lo que vamos a hacer a esta variable factory, el factory le vamos a inicializar, fíjense en el constructor, le voy a asignar que este factory, entity manager factory, se crea a través de una clase persistence, de persistencia. Persistence, fíjense, de Java persistence. Bien, prácticamente está asociada a una persistencia, este entity manager factory. ¿Y por qué creo el factory? Porque a partir de este factory voy a crear un entity manager, ¿sí? Que este entity manager me permite a la vez hacer las transacciones con la base de datos. ¿Estamos bien? Entonces, para crear el factory, bien, está asociado a una persistencia. Por eso pongo persistence. Vamos a poner punto. Vamos a crear entity manager factory y acá nos pide un string. Bien. Dentro de esto me pide la unidad de persistencia. Fíjate que tu persistent.xml, van a source, ¿sí? Tiene que tener un nombre. Bien, en este caso no vamos a tomar ese nombre, vamos a darle un nombre propio. Yo lo voy a crear con el siguiente nombre. Bien, aquí voy a dar mi propio nombre de persistencia. Yo le voy a poner va entre comillas porque es un string. Van a poner mi persistence unidad de persistencia. ¿Sí? Así se va a llamar. Punto y coma, listo. Entonces hemos creado un factory a través de una persistencia y acá tenemos nuestro factory inicializado. Con este factory vamos a crear un entity manager para las transacciones con la base de datos. En la siguiente línea, dentro del constructor, lo que van a poner es entity manager, o sea, estamos haciendo referencia a este atributo, otro espacio, fíjense ahí aparece, le vamos a asignar que vamos a usar el factory que hemos creado aquí. Factory, vamos a poner punto create entity manager. ¿Sí? Ahí está. De esta forma
el Entity Manager se ha creado a través de este Factory, de esta clase Factory, que es un Entity Manager Factory. Y esa a la vez está asociado a una unidad de persistencia. Bien, y la unidad de persistencia se llama así, mi persistencia unit. Guardamos y ya tenemos configurado nuestro archivo para la configuración. Bien, ahora vamos a configurar nuestro archivo de persistencia, ¿sí? Persistence. Aquí. Bien, guardamos los cambios que teníamos hasta el momento y acá está. Este es el archivo de persistencia que se nos había creado por defecto. Persistence y bueno, nos da la versión. ¿Sí? Y unidad de persistencia. Lo vamos a borrar y vamos a sobreescribir por otro. ¿Sí? Esto se lo voy a dejar en la página, ¿sí? Para que lo tengan, el archivo. Igual lo pueden buscar en internet también. Hay varios archivos de persistencia. Persistence JPA y le va a aparecer este, el código. Bien. Fíjense lo que yo he copiado. Generalmente es un archivo XML. El archivo XML cuando vos lo creas prácticamente te aparece con esto nada más. Y esto es lo que vos tenés que buscar en internet y copiarlo aquí. En este caso vamos a aplicar parte por parte cada una de estas secciones. Bien, persistencia, este es el archivo de persistencia que comienza acá termina. Esta es la unidad de persistencia. Y aquí va el nombre. ¿Cómo le pusimos en esta clase? ¿Se acuerdan? Mi persistencia unit. Entonces tiene que ser el mismo nombre que esté en el archivo. Aquí, mi persistencia unit. O sea, estamos haciendo referencia al archivo de persistencia. ¿Sí? O sea, esta unidad de persistencia se llama así. Aquí, en esto, en el Entity Manager Factory, lo hacemos referencia. ¿Se dan cuenta? Aquí, Transaction Type. ¿Por qué pongo Resource Locals? Hay también otro valor que puede tomar que es JTA. Si ustedes ponen Resource Local, ustedes tienen que haber creado el archivo Entity Manager, o sea, la clase Entity Manager. ¿Sí? Si ponen JTA, por ejemplo, JTA, ¿sí? En mayúscula, JTA, alguien le tendría que pasar ese archivo Entity Manager, esa clase Entity Manager. O sea, ustedes no la tendrían que tener. Pero nosotros vamos a poner Resource Local. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la clase, ¿se acuerdan? Habíamos creado un Entity Manager a través del Factory, ¿o no? ¿Sí? Lo habían creado. Entonces acá, Resource Local. Aquí vamos a poner Provider, ORG, Hibernate, JPA, Hibernate Persistencia Provider, el proveedor de persistencia de Hibernate, ¿sí? Lo van a agregar aquí. Siguiente, van las propiedades de esta unidad de persistencia. ¿Qué propiedades vamos a tener? Y bueno, aquí están generalmente las configuraciones con la base de datos. Fíjense cómo va Properties, Property, a ver, esto vamos a checar un poco para que se note bien. Vamos a esconder eso, a ver, creo que ahí se nota. Bien, ahí está. Properties, Property. Name, ¿qué propiedad? Java Persistent JDBC URL. Acá va a ir la línea de conexión, ¿sí? Con la base de datos. El valor, van a poner JDBC, dos puntos, el nombre de la base de datos va, el tipo de base de datos que sería MySQL en este caso, porque para este video estamos haciendo con MySQL. Sí, acuérdense, este es MySQL, ¿sí? Entonces, dos puntos, barra, barra, localhost. Aquí va el localhost, o sea, donde se está corriendo, y el puerto, por el donde se está corriendo esa base de datos. Y obvio, acuérdate que eso se estaba corriendo por un localhost, ¿o no? Y el puerto es el puerto que ya viene configurado por defecto, que sería 33.06 para MySQL. Si quieren poner otro puerto y tienen otra base de datos con otro puerto, va el puerto ese por el cual está escuchando esa base de datos. ¿Estamos bien? Ahí. Para MySQL es este que viene por defecto. Barra. Y va el nombre de la base de datos. Acá dice hospital. ¿Qué sería eso? Es mi base de datos que yo he creado, hospital. ¿Vieron? Lo puse aquí. Van a poner el signo de pregunta. Server Time Zone. La zona de tiempo, o sea, es prácticamente la zona horaria, ¿sí? Igual a UTC, ¿sí? Es lo único que tienen que agregar.
Fíjense, todo está entre una comilla, entre comillas. Y acá se cierra, fíjense, el property. Property comienza aquí, termina aquí. Barra mayor. Lo mismo para el otro, fíjense ahí, vamos a otro property, el usuario de la base de datos. Yo tengo generalmente con SAM, cuando te lo están corriendo, o WAM, el usuario es root y la contraseña no tiene si ustedes no la pusieron. ¿Sí? Entonces, el usuario es root. La contraseña acá va. Pass, no le puse nada porque no tengo la contraseña. No hay contraseña. En caso que ustedes tengan otra base de datos, por ejemplo, MySQL Workbench, hay capaz que tengan un usuario y tengan una contraseña. Bueno, la ponen aquí. Después va el drive. El driver, ¿cómo se va a llamar? ¿Sí? En este caso, para MySQL tiene un driver asociado. Entonces, es com MySQL JDBC driver. Si lo quieren buscar, busquen en internet cuál es el driver de MySQL y le va a tirar cómo se llama ese driver. El dialecto de la base de datos. En este caso, URG Hibernate Dialect, MySQL Dialect, así se llama. Si quieren trabajar con Postgre, bueno, busquen el dialecto de Postgre en internet. Show SQL True. ¿Qué quiere decir Show SQL? Que cuando hagamos las transacciones con la base de datos, que esa consulta SQL que hagamos, True, que sea visible por la consola. Bien, eso es lo que nos quiere decir Show SQL. Móstrame el SQL. Bien, y aquí en formato SQL le ponemos True, que le dice a Hibernate que lo formatee las declaraciones SQL, o sea, las consultas SQL que se han generado. Bien, y aquí ID New Generate Mapping le ponemos False. ¿Sí? Bien, y ya termina, fíjense las properties. Nada más, esto tienen que tener en cuenta, la unidad de persistencia se llama así. Bien, esto vamos a restaurar aquí, un poquito más chiquito, ahí está. Bien, ya tenemos nuestro archivo de persistencia. Bien, aquí vamos a guardar. Si tengan cuidado, guarden bien, ahí está. Ya hemos guardado nuestro archivo de persistencia. Y acá está haciendo referencia a esa unidad de persistencia. Pero ahora, ¿qué pasa con esta clase? Decían que no estaban modelo.dominio.especialidad. Esto dice que no estaba listado en el archivo de persistencia. Bueno, ¿cómo se lista una clase aquí? Luego del proveedor, o sea, van a poner class, etiqueta que diga class. Ahí está. Y aquí van a copiar la dirección. ¿Dónde está esa clase? Especialidad. Está en modelo.dominio y se llama especialidad con mayúscula. Aquí le vamos a hacer referencia. Y también a médico. ¿Sí? Vamos a copiar de vuelta esto. Y aquí va primero el paquete, que está en modelo, punto, o otro paquete que es dominio y luego se llama médico. Para que sea reconocido aquí esa clase. Médico. Bien, y fíjense, ese ha ido el error. ¿Por qué? Porque estas clases ya están configuradas en nuestro archivo de persistencia para que puedan ser accedidas a la base de datos mediante el Entity Manager. ¿Sí? Si quieren actualizamos nuestro proyecto para ver que no haya ningún problema. Que se actualice. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Este archivo de persistencia generalmente lo buscan en internet, ¿sí? Lo van modificando a su gusto. Lo que me importa a mí es esto, mi persistent unit. Aquí tiene que estar el mismo nombre para que no haya ningún problema. Persistence unit. Revisen siempre bien eso. ¿Bien? Y aquí van todas las clases que ustedes están usando. Si crearon 4 clases, las 4 clases van aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con estas clases vamos a realizar transacciones a la base de datos. No hay más que poner, ¿sí? Y bueno, la conexión tiene que estar bien puesta, el puerto también. Y la base de datos tiene que estar prendida. En el caso, a veces te pide que esté prendida la base de datos. Por ejemplo, el SAM, viste que como un servidor, pues tenés que arrancarlo primero. Si no, no se puede. Si ustedes tuvieran apagado el SAM y corren la aplicación, no le va a saltar error, dice que está apagado, digamos. Bien, tiene que tener esas consideraciones. Bien chicos, con esto terminamos, ¿sí? El archivo de persistencia, las configuraciones. En el próximo video vamos a ver cómo hacer los servicios y acceso a la base de datos, las consultas, el ABM, ¿sí? De cada una de las tablas. ¿Sí? Con que hagamos una ya vamos a ver para las otras, o sea, es re fácil. Y en el último video vamos a probar todo.
a ver si funcionan las transacciones con la base de datos. Bien chicos, nos vemos en un próximo video, suscríbanse a mi canal, ahí voy a estar subiendo los siguientes videos. Espero les haya servido y bueno, nos vemos en un próximo video.